¿Qué es el Evangelio? Por Craig Gilbert. Prólogo. Más de 30 años de enseñar a estudiantes de teología me ha mostrado que las preguntas más controvertidas que me hacen varían de generación a generación, y lo mismo es cierto del público cristiano en general. Durante algún tiempo se podía garantizar un fuerte debate al lanzar la pregunta, ¿qué piensas del movimiento carismático? ¿O es digna de defender la inerrancia? ¿O qué piensas de las iglesias que usan el entretenimiento para alcanzar a los perdidos? Es muy fácil encontrar personas queriendo discutir estas preguntas en nuestros días, pero ya no tienen tanto controversia aunque no se hayan aclarado mayor cosa. Hoy la pregunta que enciende los fusibles es la que señala este autor, ¿qué es el Evangelio? Tal vez se pudiera añadir la pregunta relacionada, ¿qué es el evangelicalismo? El hecho de que estas preguntas engendren respuestas mutuamente exclusivas que son defendidas dogmáticamente con una mínima reflexión en la Biblia es, sinceramente, alarmante, porque las cuestiones son muy fundamentales. Cuando los evangélicos sostienen opiniones muy diferentes acerca del Evangelio, entonces se concluye que el evangelicalismo como movimiento es un fenómeno diverso sin ningún acuerdo en cuanto al Evangelio y sin un sentido de responsabilidad para contender por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Judas 3, o bien que muchas personas se llaman a sí mismos evangélicos sin derecho legítimo alguno porque han abandonado el Evangelio. Ahora pasemos a Craig Gilbert. No es tanto que este libro prometa escarbar tierra nueva sino más bien escudriñar tierra vieja que nunca debió haber sido ignorada, y mucho menos abandonada. La claridad de Craig para pensar y articular es enteramente admirable. Este libro agudizará los pensamientos de muchos cristianos maduros en la fe. Más importante aún, este es un libro para ser distribuido ampliamente entre líderes de la Iglesia, cristianos jóvenes, y aún entre aquellos que no han confiado en Cristo y que buscan una explicación clara de lo que es el Evangelio. Léalo, después compre una caja llena de ellos para distribuirlos generosamente. D. Carson. Introducción. ¿Qué es el Evangelio de Jesucristo? Usted pudiera pensar que esa es una pregunta muy sencilla de responder, especialmente para cristianos. De hecho, usted pudiera pensar que escribir un libro como este, uno que exhorta a los cristianos a pensar cuidadosamente acerca de la pregunta, ¿qué es el Evangelio de Jesucristo?, es completamente innecesario. Es como preguntarle a los carpinteros que se sienten a pensar en la pregunta, ¿qué es un martillo? Después de todo, el Evangelio de Jesucristo es el centro del cristianismo, y nosotros como cristianos decimos que nuestra razón de ser es el Evangelio por sobre todas las cosas. Es donde buscamos fundamentar nuestras vidas y construir nuestras iglesias. Es de lo que hablamos a otros, y es por lo que oramos que ellos también escuchen y crean. Por todo eso, ¿qué tan firme cree usted que sea el entendimiento de los cristianos acerca del contenido del Evangelio? ¿Cómo respondería si alguien le pregunta, ¿cuál es el mensaje que ustedes los cristianos predican una y otra vez? ¿Y por qué es importante? Mi sospecha es que muchos cristianos responderían algo que estaría lejos de lo que la Biblia sostiene como el Evangelio de Jesucristo. Tal vez responderían, el Evangelio es que Dios perdona tus pecados si crees en Él. O tal vez dirían, las buenas nuevas son que Dios te ama y tiene un maravilloso plan para tu vida. O, el Evangelio es que eres un hijo de Dios, y Dios quiere que sus hijos sean abundantemente exitosos en todos los sentidos. Algunos sabrían que es importante mencionar algo acerca de la muerte de Jesús en la cruz y de su resurrección, pero la pregunta es, ¿cómo encaja todo esto? El hecho es que el que los cristianos lleguen a un acuerdo en la respuesta a la pregunta que es el Evangelio, no es tan fácil como parece. Yo trabajo para un ministerio llamado 9 Marks, una organización afiliada a la Iglesia Bautista Capitol Hill en Washington, D.C. La gran mayoría de los que leen y comentan acerca de nuestro material son parte de un porcentaje muy pequeño dentro de los cristianos evangélicos. Creen que la Biblia es verdadera e inerrante, creen que Jesús murió en una cruz y resucitó corporalmente de los muertos, creen que los humanos son pecadores con necesidad de salvación, e intentan ser personas centradas en Dios y saturadas con el Evangelio. Pero, ¿cuál cree usted que es el tema que genera el mayor número de comentarios y las respuestas más energéticas de todo lo que escribimos? Sí, es el Evangelio. Podemos escribir y hablar por meses acerca de disciplina, predicación, consejería, gobierno de la iglesia, hasta música de la iglesia, y la respuesta de nuestros lectores es interesante pero no sorpresiva. Pero si escribimos un artículo concerniente a lo que la Biblia enseña acerca de las buenas nuevas del cristianismo, entonces la respuesta es impresionante. Hace algún tiempo, un amigo mío escribió un pequeño artículo en nuestro sitio de internet acerca de un reconocido artista cristiano a quien le pidieron durante una entrevista que definiera las buenas nuevas del cristianismo. Esto es lo que el artista dijo, ¡qué gran pregunta!
Supongo que diría, mi sentir sería decir que es que Jesucristo vino, vivió, murió, y resucitó e inauguró el reino de Dios y todo lo relacionado con él, y todo eso sucedió a través de él mismo. El restaurar todas las cosas, el proceso de comenzar la realidad en la vida y los corazones de muchos creyentes y aún así esperar el día en que será completamente realizado. Pero las buenas nuevas, el Evangelio, el hablar de las buenas nuevas, yo diría que es la noticia de que su reino ha venido, la inauguración de la venida del reino, ese es mi instinto. Algunos de nosotros respondimos haciendo preguntas como, si estamos articulando el Evangelio cristiano, ¿acaso no deberíamos incluir alguna explicación de la muerte y resurrección de Jesús? ¿O, acaso no deberíamos decir algo acerca del pecado y la necesidad de salvación de la ira de Dios? La respuesta a la serie de comentarios fue increíble. Literalmente por varios meses recibimos docenas de mensajes acerca del tema. Algunos escribieron para agradecer las preguntas que se habían generado, otros se preguntaban qué tenía de malo el articular el Evangelio de esa manera ya que Jesús predicó acerca de la venida del reino. Otros fueron alentados tan solo de escuchar a otros cristianos pensar profundamente acerca de cómo articular el Evangelio. En cierta forma, estoy contento de ver a cristianos entusiasmados cuando comienza una discusión acerca del Evangelio. Significa que están tomándolo en serio y que han tenido que pensar a detalle lo que el Evangelio significa. No habría nada saludable en cristianos que tuvieran apatía en definir y entender el Evangelio. Por otro lado, creo que la energía generada en discusiones acerca del Evangelio apunta hacia una neblina de confusión general que merodea en nuestros días. Al final de cuentas, los cristianos simplemente no concuerdan en lo que es el Evangelio, aun cristianos que se llaman a sí mismos evangélicos. Si le preguntamos a 100 personas que profesan ser cristianos evangélicos lo que significa las buenas nuevas de Jesucristo, probablemente recibiríamos 60 respuestas diferentes. Escuchar sermones evangélicos, leer libros evangélicos, conectarse a sitios de internet evangélicos y se encontrará una descripción tras otra acerca del Evangelio y muchas de ellas mutuamente exclusivas. Aquí hay unas cuantas que encontré, las buenas nuevas son que Dios quiere mostrarte su increíble favor. Él quiere llenar tu vida con vino nuevo, pero ¿estás dispuesto a deshacerte de tu odre viejo? ¿Empezarás a pensar en grande? ¿Alargarás tu visión y abandonarás esos pensamientos negativos que te detienen? Este es el Evangelio en una frase. Porque Cristo murió por nosotros, aquellos que confían en Él pueden saber que su culpa ha sido perdonada de una vez por todas. ¿Qué tendremos que decir ante la presencia del juicio de Dios? Solo una cosa, Cristo murió en mi lugar. Eso es el Evangelio. El mensaje de Jesús bien pudiera ser el más revolucionario de todos los tiempos, el imperio revolucionario y radical de Dios está aquí, avanzando por medio de la reconciliación y la paz, expandiéndose por fe, esperanza y amor, empezando con los más pobres, los más débiles y los más mansos. Es tiempo de cambiar tu manera de pensar. Todo está a punto de cambiar. Es tiempo para una nueva forma de vida. Cree en mí. Sígueme. Cree en estas buenas nuevas para que puedas vivir a través de ellas y ser parte de la revolución. Las buenas nuevas son que el rostro de Dios siempre estará volteado hacia ti, sin importar lo que hayas hecho, donde hayas estado, o que tantos errores hayas cometido. Él te ama y está buscándote para darte su favor. El Evangelio en sí mismo se refiere a la proclamación de que Jesús, quien murió y resucitó, es el Mesías, el único Señor del mundo. Buenas nuevas. Dios se está convirtiendo en Rey y lo está haciendo a través de Jesús. Y por lo tanto, vaya, la justicia de Dios, su paz y su mundo han de ser renovados. Y en medio de todo ello, por supuesto, hay buenas nuevas para ti y para mí. Pero eso es un efecto derivado del mensaje de Jesús el cual tiene un impacto en ti y en mí. Pero el mensaje del Evangelio no es acerca de la clase de persona que eres o de lo que puede sucederte a ti. Eso es el resultado del Evangelio más que el Evangelio en sí mismo. La salvación es el resultado del Evangelio, no el centro del Evangelio en sí mismo. El Evangelio es la proclamación de Jesús, en dos sentidos. Es la proclamación anunciada por Jesús, la llegada del reino de Dios en medio de estructuras humanas. Pero también es la proclamación acerca de Jesús, las buenas nuevas de que en su muerte y resurrección, Jesús hizo disponible el reino de Dios para nosotros. Como cristiano, simplemente estoy tratando de orientarme hacia una forma de vida particular, la forma de vida que Jesús enseñó que era posible. Y creo que forma de vida que Jesús ofrece es la mejor manera de vivir. Con el paso del tiempo cuando tratas de vivir a la manera de Jesús, comienzas a notar que algo más profundo está sucediendo. Empiezas a comprender que la razón por la que esta es la forma correcta de vivir es porque está enraizada en verdades profundas acerca de cómo es el mundo en realidad. Te encuentras a ti mismo viviendo más y más de acuerdo a la realidad definitiva.
Estás más y más en sincronía con los niveles más profundos del universo. Los primeros cristianos anunciaron esta forma de vida de Jesús como buenas nuevas. Mi entendimiento del mensaje de Jesús es que Él nos enseña a vivir en la realidad de Jesús ahora, aquí y hoy. Es casi como si Jesús sigue diciendo, cambia tu vida. Vive de esta manera. ¿Ve usted a lo que me refiero cuando digo que el Evangelio está rodeado de una neblina de confusión? Si usted nunca hubiera escuchado del cristianismo, ¿qué es lo que pensaría después de haber leído esas pocas citas? Usted sabría obviamente que los cristianos están tratando de comunicar algún tipo de mensaje que es bueno. Pero más allá de eso, es una revoltura. ¿Acaso las buenas nuevas son solamente que Dios me ama, y que tengo que empezar a pensar más positivamente? ¿Acaso es que Jesús es un gran ejemplo que puede enseñarme a vivir una vida amorosa y compasiva? Puede ser que tenga algo que ver con el pecado y el perdón. Aparentemente algunos cristianos piensan que estas buenas nuevas tienen algo que ver con la muerte de Jesús. Otros aparentemente no. Mi punto no es decidir aquí y ahora cuál de estas citas es mejor o peor que otras, aunque espero que al haber leído este libro usted sea capaz de decidir por sí mismo. Es simplemente para enfatizar las muchas diferentes opiniones que vienen en las mentes de las personas cuando se les pregunta, ¿qué es el Evangelio? En este libro quiero tratar de ofrecer una respuesta clara a esa pregunta, una que esté basada en lo que la Biblia misma enseña acerca del Evangelio. Durante ese proceso, estoy esperando y orando por las siguientes cosas. Primero, si usted es cristiano, oro para que este pequeño libro, y más importante aún, las verdades gloriosas que intenta articular, causen que su corazón se ensanche en gozo y adoración hacia Jesucristo por lo que Él ha completado por usted. Un evangelio escuálido lleva a una adoración escuálida. Desvía nuestra mirada de Dios y desvaloriza lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo. El evangelio bíblico, en contraste, es como un combustible en el horno de la adoración. Entre más entienda acerca de Él, y crea y descanse en Él, su adoración hacia Dios será mayor por lo que Él es y por lo que ha hecho por nosotros en Cristo. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, dijo Pablo, Romanos 11:33, y esto a causa de que su corazón estaba saturado del Evangelio. Segundo, espero que la lectura de este libro le dé una confianza más profunda cuando hable con otros acerca de las buenas nuevas de Jesús. He conocido a un buen número de cristianos que titubean al compartir el Evangelio con amigos, familia, y conocidos por temor a no tener las respuestas de todas sus preguntas. Bueno, tal vez es verdad, no importa quién sea usted, nunca será capaz de responder todas sus preguntas. Pero sí puede contestar algunas de ellas, y espero que este libro le ayude a contestar más de ellas. Tercero, oro para que usted vea la importancia de este Evangelio para la vida de su iglesia, y que como resultado de esto pueda trabajar para asegurarse de que el Evangelio es predicado, cantado, orado, pensado, proclamado y escuchado en cada aspecto de la vida de su iglesia. Dijo Pablo que es a través de la iglesia que la multiforme sabiduría de Dios será dada a conocer al universo. ¿Y cómo es esto? A través de la predicación del Evangelio, que trae para todos la luz del plan eterno de Dios para salvar al mundo, Efesios 3:7-12. Cuarto, espero que este libro ayude a afilar la espada del Evangelio en su mente y corazón. El Evangelio es un mensaje escueto, e interfiere con la manera de pensar del mundo y sus prioridades, con verdades duras y refrescantes. Tristemente, siempre ha habido una tendencia entre los cristianos, aún inclusive entre evangélicos, de suavizar las verdades del Evangelio para que sea más aceptable para el mundo. Una de mis oraciones es que este libro sirva para preservar esas verdades y para prevenir la corrosión de las mismas que, aunque son difíciles de digerir para el mundo, son indispensables para las buenas nuevas de Jesús. Todos nosotros somos tentados a presentar el Evangelio de la forma más atractiva posible con el fin de ser testigos encantadores. Eso está bien en cierta forma, son buenas nuevas después de todo, pero también debemos de ser cuidadosos de no diluir la verdad del Evangelio. Debemos preservarlas, y espero que este libro nos ayude a hacer eso. Finalmente, si usted no es cristiano, entonces oro para que leyendo este libro sea provocado a pensar profundamente acerca de las buenas nuevas de Jesucristo. Este es el mensaje en el que nosotros los cristianos hemos fundado nuestras vidas, y este es el mensaje que creemos que demanda una respuesta de usted también. Si hay algo en el mundo que usted no se puede dar el lujo de ignorar, es la voz de Dios diciendo, buenas nuevas. Esta es la solución para ser salvado de mi juicio. Esa es la clase de anuncio que demanda su atención.